Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con una inusitada nota, la administración rechazó calificativos de fiscales de Nueva York que juzgan de narcoestado durante una rueda de prensa en Casa de Gobierno y minutos antes en boca del secretario de Relaciones Exteriores, que también rechazó los señalamientos por injustos. Por el contrario, Honduras ha sido víctima del tráfico de drogas que se producen en el sur y se consumen en el norte. Es el país que ha puesto los muertos en esta sangrienta lucha provocada por esta actividad delictiva de los cárteles, subrayó el gobernante. Ahora, en el plano personal, añadió, como hermano de Juan Antonio que enfrenta este proceso y que veo el dolor y angustia de nuestra familia, de sus hijos, de mi madre, es una situación que no se la deseo a nadie. Mientras, el jueves el jurado comenzó a deliberar previas a la sentencia y pidió al juez Kevin Castell transcripciones de declaraciones de 3 testigos colaboradores. En la jornada se presentó un documento sellado que colocó en una bóveda sin que trascendiera su contenido. Al filo de las 5 de la tarde, hora neoyorquina, alguaciles retiran a Tony de la sala que trasladan a un recinto aparte. La sala D11, donde se ventila el caso, estuvo abarrotada y hubo pequeños incidentes entre algunos presentes, ávidos de información de primera mano, por lo que el juez hizo sendos llamados de atención. Asimismo, el letrado instruyó al jurado cómo interpretar pruebas y testimonios revelados durante el proceso que inició el 2 de octubre en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. El fiscal Emil Bowe señaló que solo el testimonio de uno de los narcotraficantes que declararon en el juicio es suficiente para declarar culpable a Tony Hernández. El juez Castell desestimó el testimonio de Davis Leonel Rivera Maradiaga, puesto que un agente del gobierno tampoco se puede considerar miembro de la conspiración, pero que para el jurado identifique una conspiración no necesariamente tienen que encontrar que los conspiradores se sentaron alrededor de una mesa. El juez instruyó al jurado de emitir un veredicto por unanimidad, más allá de duda razonable, basada en evidencia, lo que es conspiración, armas de destrucción, porte y posesión de armas, entre otros términos. Su responsabilidad es evaluar la evidencia y determinar si el gobierno probó, más allá de duda razonable, si Hernández es culpable, subrayó el juez, que advirtió que aún están bajo juramento y no comentar con nadie, leer o buscar información de este caso y que podían ser llamados nuevamente si era necesario. La decisión del jurado debe ser unánime y podría trascender este viernes. Tony Hernández, de 41 años de edad, fue detenido el 23 de noviembre en el aeropuerto de Miami, acusado de traficar cocaína a Estados Unidos, posesión de armas y mentir a las autoridades estadounidenses. Bienvenidos, gracias por estar en la entrevista hoy viernes 18 de octubre. Si va a salir en algún momento, sintonícenos en Radio Visión Honduras en Tegucigalpa 90.1, 90.9 en San Pedro Sula, en La Ceiba, Tela, Litoral Atlántico 105.5, en Comayagua, La Paz, Choluteca, El Agua y Ojoa 90.5 y en La Cálida, Choluteca 90.3. Hoy vamos a hablar sobre el juicio de Tony Hernández, a la puerta de que el jurado tome una determinación final. Puede ser declarado culpable, puede ser declarado inocente o el juicio se anule. Entiendo que tendría que repetirse, pero quienes saben de eso, por eso los he invitado para que nos oriente a usted y a mí de qué es lo que puede pasar desde el punto de vista, Evodo, dile que le bajen a eso, por favor, desde el punto de vista de los conocedores. Está don Antonio García, abogado y analista. Bienvenido. Buenos días, Raúl. Gracias por la invitación y por darme la oportunidad de discutir este tema tan de actualidad y tan importante para la nación. Don Julio César Ramírez, abogado penalista. Don Julio. Gracias, Raúl. Gracias por la invitación. Saludos a los compañeros y a los amigos que aquí estamos en esta mañana. El abogado Percy Elvir, abogado especialista en el área penal. Abogado, gracias por estar aquí. Un placer, un gusto haber sido invitado a este tan prestigiado foro. Un gusto pues comparecer con compañeros, colegas y esperamos pues darle la mejor opinión posible en cuanto a lo que se nos indague. El abogado especialista en materia penal, don Marlon Duarte. Marlon, ¿cómo estás? Está Raúl, un placer estar aquí
tan connotados colegas. Y esperamos que sea provechoso este foro como siempre lo han sido. Bien, voy a hacerles la pregunta a todos para que nos ubiquen. Estaba escuchando a algunos colegas que están reportando desde Nueva York que el juez hoy ya están reunidos en una sala, los del jurado, para ver si hoy emiten esa sentencia o no. Don Tony, ¿qué piensa desde el punto de vista de materia penal? ¿Qué resolución se puede esperar en el juicio de Juan Antonio Hernández? Bueno, en primer lugar, hay que recordar que hay 4 cargos. Él podría salir culpable en 1 y inocente en 3, o culpable en 3 e inocente en 1. Entonces, eso es muy importante. Y de los 4 cargos, 2 son muy serios, que es el tráfico de drogas, usando la estructura del Estado de Honduras, y también haberle mentido a las autoridades de Estados Unidos. El otro es deportación de armas y de usar armas sin licencia. Esos son un poquito menos graves. Inclusive el segundo no es tan grave para Honduras, pero el primero es el decisivo. Nosotros pensamos que si en el cargo 1, que es usar el territorio de Honduras para traficar droga, usando las estructuras del Estado, sería un veredicto de culpabilidad contra el Estado de Honduras, porque usted no puede usar coroneles, militares, escoltas, barcos, helicópteros, contratos del Estado. No puede usted nombrar a gente relacionada a los narcotraficantes en puestos de poder, porque usted está utilizando el Estado. O sea, usted no puede decir esto es un juicio contra Tony Hernández nada más, cuando hay elementos que hacen que ese tráfico se hizo posible por la colaboración de otras personas en el engranaje nacional, donde su hermano es el presidente de la República, donde su hermano es el que dirige el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde maneja toda la seguridad del Estado. Y inclusive cuando usted tiene familiares y ellos andan van a una fiesta o a una reunión, va a escolta del Estado que dice a dónde fue, se llama una bitácora. Entonces, cuando usted se pone o como lo dice el fiscal, el conocimiento y la participación y el grado de colaboración de autoridades de Honduras, del Partido Nacional, hace que el cargo número 1, sea el más importante de todos y que no puede de ninguna manera evadir la responsabilidad el Estado de Honduras y su hermano Juan Orlando Hernández en caso que saliera culpable. Ahora, si sale inocente, que lo dudo mucho, creemos que el señor Hernández va a usar eso como algo a su favor. Ya ven, yo era inocente todo el tiempo, fue una confabulación, fue toda una conspiración contra mí, y entonces se fortalece. Pero caso contrario, si sale culpable, también el costo político sería grandísimo, y en un país normal obligaría que el presidente renuncie, porque salpicó a su país. O en un país normal obligaría que los poderes del Estado le hagan un juicio político. O sea, no se puede quedar esto, Tony fue el culpable, él era el que estaba en la CIA, la estructura del Estado no tenía nada que ver. Y escuchemos evidencia grande e importante, por ejemplo, que el teléfono de Tony Hernández tenía 50 contactos de coroneles, o cuando dijo un narcotraficante de Guatemala que aquí en Honduras le tenían miedo a Tony Hernández porque él tenía un hermano presidente. Entonces no se puede decir que esto es Tony solito, porque sería imposible manejar algo tan grande, más de 30 toneladas, durante tanto tiempo él solo. Y por eso es que este juicio es importantísimo para la nación. Y le tocará a Honduras, a los hondureños, decidir, bueno, es culpable, pero fue Tony y no pasa nada, sigamos. O decir, no, esto no puede ser, somos un narcopartido, un narcoestado. ¿Qué hacemos? Entonces, es importantísima la reacción del país en los próximos 4 o 5 días. Sí, abogado Julio César Ramírez, ¿qué consideraciones tiene usted? Bueno, Raúl, realmente con las expectativas de este juicio, normalmente se espera que los analistas y en este ámbito jurídico demos una posición que parezca responder a los intereses de uno u otro grupo. Realmente a este momento en el que el jurado solo está deliberando, debemos de entender que hay 4 opciones viables. Una de ellas es aquella en la cual se ha declarado no culpable y que se considere de que no ha cometido ninguna infracción a las leyes federales de los Estados Unidos por parte del jurado.
La otra es que sea declarado culpable de los 4 cargos. Y existe también la posibilidad de que el jurado llegue a un acuerdo de convencimiento en 1, 2, 3 cargos o menos y que no encuentre la totalidad en ambos, de tal manera que sea declarado no culpables en alguno de los cargos y declarado culpable en otro de los cargos. Esa es la otra visión clara y concreta que tiene. Y existe la posibilidad, de acuerdo a las reglas de deliberación del jurado de Estados Unidos, de que si no se pueden poner de acuerdo, de tal manera que no lleguen a un fallo de unanimidad y que no puedan estar de acuerdo todos los miembros del jurado acerca de cuáles son las conclusiones a las que llegan, entonces lo que establece es una figura que se llama juicio nulo, y en el caso del juicio nulo queda en potestad del fiscal federal determinar qué va a hacer posteriormente. Realmente a este momento que el jurado no ha emitido una posición definitiva, eso es lo que puede suceder en las próximas horas. Fuera de eso, siempre va a ser especulativo, de acuerdo a los ánimos, de acuerdo hacia dónde queramos inclinar la balanza, pero como abogados que somos objetivos, eso es lo que creemos que puede suceder y así debe de ser informado. Sí. Abogado Percy Elvir. Sí, buenos días nuevamente. Hemos estado pues prácticamente al hilo, a través de los medios de comunicación también, de lo que ha sido este juicio. El juicio que ha sido desarrollado prácticamente de una manera maratónica, rápida, en el sentido pues de que se pensaba de que este juicio iba a durar aproximadamente unos 15 días y que iba a haber un acervo probatorio mayor, para el cual al final de cuentas se llevaron únicamente 4 testigos que son claves, testigos que están siendo enjuiciados, unos ya condenados, otros con el proceso abierto, y que esa es la situación que al jurado le ha causado un mayor estado en el sentido pues de pretender volver a tener conocimiento de cada una de estas declaraciones de manera concisa y más tranquila, por decírselo de esta manera. Ayer se esperaba pues ya que el jurado hubiese arribado a un fallo, que la deliberación ya estuviese terminada. Sin embargo, el mismo jurado solicitó volver a escuchar las declaraciones de estas 4 personas. Eso le indica a usted de que las personas no están aún de acuerdo en el fallo que van a llegar a emitir en un momento determinado. Por tanto, debemos pues esperar esa circunstancia, como se ha manejado también en otros momentos. La historia no le favorece mucho, en este caso a la persona que está siendo juzgada, la figura del señor Tony Hernández, en el sentido pues de que estos delitos por lo general siempre van a tener una sentencia condenatoria, considerando pues de que el jurado es parte de la misma sociedad a la cual se siente agraviada en los actos o hechos que éste hubiese acometido en contra del Estado estadounidense. Abogado Marlon Duarte, ¿qué piensa usted? Bueno, ahí le manda saludos a los correligionarios de nosotros. que lo que le quiero decir, Raúl, es que si usted enchuta, pierde, y si no enchuta... No, aquí es difícil este tema. Es complicado, o sea, nosotros como abogados damos una opinión estrictamente jurídica. Algunos quieren que venga aquí uno y venga a decir que lo condenen, y que existen todas las pruebas para que lo condenen, y otros quieren que venga a decir uno aquí que lo absuelvan, porque la opinión de un abogado es importante ante la palestra pública. La verdad es que hay que verlo de la perspectiva de lo que él pueda tener a favor y de lo que él pueda tener en contra, Raúl. Y como decía el abogado Percy, la estadística aquí no es muy buena, y es como en el deporte, estadísticamente, aun y cuando no juega la estadística, pero pesa. Y sencillo, ver cuánto es la estadística entre los partidos Honduras-Brasil. Le hemos ganado 1 vez, 2 veces, y hemos jugado 10 veces, o sea que el 98% no nos va muy bien. En ese sentido, Raúl, quiero decirle algo muy importante, que es lo siguiente. De manera externa al proceso de Tony Hernández, ante la declaración de estos personajes que fueron como testigos colaboradores de los agentes federales y de la Fiscalía, y esto para mí es lo peor, es el hecho de que estos testigos han servido de testigos en otros casos. Eso es lo peor de este juicio. Han servido de testigos en otros casos y estas declaraciones las han tomado como válidas para condenar un ventenar de personas. O sea, la declaración de ellos ha sido fundamental para estas condenas. Y esto quiere decir que, y esto es igual en Estados Unidos,
Le pongo a manera de ejemplo el caso de don Ramón Mata Ballestero, que por la declaración de un testigo que se pudo descubrir que había mentido, se le vinieron abajo cientos de casos a la fiscalía. Y esos juicios se van a volver a repetir en algunos casos. Pero me está hablando del papá, ¿va? Del papá. Pero pero el hombre estuvo preso. Lógicamente. Mañana. Por eso decía un diputado Sí, que es cierto, la justicia de los Estados Unidos no es que es una justicia infalible, o sea, que no comete, que no tiene equivocaciones. Eso es lo peor para mí, la estadística, y que estos testigos sirvieron sirvieron su declaración para condenar a otras personas en otros procesos que inclusive, Raúl, no llegaron ni siquiera a juicio, porque les mostraron que tenían esas declaraciones en su contra. Y la única persona en Honduras que ha ido a un juicio, y esto es importante, Raúl, porque la única persona que ha ido a juicio, un hondureño, le impusieron la cadena perpetua. Y los testigos que usaron para imponerle la cadena perpetua fueron este mismo tipo de testigos. O sea, testigos colaboradores ya condenados con la fiscalía. Esto es lo que tiene el señor Tony Hernández en contra. Ahora usted me pregunta, ¿qué es lo que tiene a favor? En Estados Unidos es totalmente distinto el hecho de la probanza en un juicio, porque los juicios son presentados a un jurado que tiene muy poco o nada de conocimiento de cuál es la práctica jurídica del derecho. Es decir, los procedimientos. En Estados Unidos, cuando usted ya va a un juicio oral y público, para los que asistan al juicio, usted ya tiene conocimiento qué medios de prueba se van a evacuar, usted ya tiene conocimiento de qué van a versar la declaración de los testigos. En este aspecto, Raúl, si usted viene, lo que le favorece a Tony es lo siguiente. En ese juicio nunca se habló de fechas, nunca se habló de días, nunca se habló de horas, nunca se habló exactamente el lugar donde ocurrieron los hechos. Simplemente y sencillamente fueron declaraciones generales, no concretas y específicas. Nunca se pudo comprobar el hecho de que efectivamente el señor Tony tiene por lo menos la voz, se escucha la voz de él hablando de conspirar para traficar droga. Y ese es mi punto de vista como abogado. Segundo lugar, en la cuestión de armas, si utilizamos la lógica, usted necesita armas para conspirar si en ese momento no corre peligro su vida porque no se ha materializado el delito. O sea, eso es lo más ilógico posible. En el otro delito que a él le imputan es otras situaciones, y no es el delito que le imputa, sino que otras situaciones que se dieron a cabo durante esta investigación, Raúl, y era el hecho que supuestamente le habían dado dinero para la campaña, pero para el pueblo hondureño hubiese sido más sano decir que la DEA desde el 2004 tiene infiltrados, tiene fotografías recibiendo el dinero, tiene grabaciones, tiene testigos, etcétera. Ahora volvamos al punto del TH famoso. Todas las agencias de investigación y de incautación de drogas, desde Colombia, desde el origen de la droga hasta su destino, han hecho cualquier cantidad de decomisos de droga. Y si usted se ha fijado, no existe ninguna agencia, Raúl, que haya dicho, se decomisaron 100 kilos de cocaína con la figura TH. O sea, ese es el punto de vista que diría yo como abogado. Sería Tony Hernández entonces el traficante más exitoso de la historia, porque jamás le han incautado un cargamento de droga, porque le incautaron al Chapo, le incautaron a los diferentes carteles, a un montón de gente de Honduras, de Costa Rica, de México, de Colombia, menos a Tony. Lo único que existe de evidencia es una fotografía que no se sabe si efectivamente es droga o no es droga, porque es algo electrónico. Esas son las posibilidades que yo le veo y eso es lo que explotó el abogado. Pero ya la estadística en sí, porque este es un juicio de conciencia, Raúl. Este es un juicio de conciencia donde el fiscal, si usted se fija en sus conclusiones, jamás le dijo al jurado que había probado que en tal fecha se reunió tal persona con Tony Hernández. No le dijo que en tal fecha se decomisó tal droga de Tony Hernández. Simplemente le hace una configuración estructural a Tony y lo pone como un monstruo, como una persona que es capaz y tiene los escrúpulos sin escrúpulos para realizar cualquier cosa. Y ese es lo que llamamos nosotros el juicio de conciencia. O sea, que él lo que está convenciendo no es a un juez,
no es a un jurado letrado, sino que son a simples ciudadanos que a conciencia van a determinar dos cosas, la culpabilidad o la inocencia. Y ellos no se van a referir absolutamente en nada a lo que yo estoy diciendo del hecho de cómo se puede valorar una prueba si es admisible o no admisible. O sea, el procedimiento de la prueba ellos no lo van a tomar, simplemente van a decidir con todo lo que nos dijo el fiscal, esta persona es culpable o es inocente, nada más. Raúl, ¿puedo agregar algo? Claro. Mira, en primer lugar, el sistema judicial norteamericano está diseñado para que las personas que juzguen o declaren culpable a alguien sean ciudadanos como nosotros. Y por eso es que son escogidos por sorteo, porque se considera que ciudadanos como nosotros están en una posición de evaluar en base a pruebas si una persona podría ser culpable más allá de una duda razonable. Entonces está diseñado que sea así. Además, tiene muchas garantías porque un miembro de los 12 que llegue a tener dudas hace que el juicio se caiga. O sea, no se requiere unanimidad de las 12 personas. 16. Bueno, pero son 12 más los suplentes. No. 16. Bueno, ok. 16. 12 mujeres y 4 hombres. Quiere decir que si de los 16, uno dice, no, y para mí, por lo que dijo, por lo que acaba de decir Marlon, para mí hay duda razonable, el juicio cae inmediatamente. Se llama juicio colgado, hang jury en Estados Unidos. Entonces, las garantías para que una persona salga caminando son altas, porque es en base a prueba, en base a duda razonable y por personas normales que están juzgando un hecho en base a prueba. Pero hay que aclarar ahí, si el juicio es declarado nulo, inmediatamente se va a hacer otro juicio. Si quiere, depende del fiscal, si considera que tiene buenas pruebas y un buen chance de volver a ganar esta vez, porque si va a volver a perder, en la mayoría de los casos, los fiscales dejan el caso abandonado porque dice, vamos a presentar lo mismo, el chance de que vuelva a quedar así es alto. Entonces, ellos tienen que ver eso, a no ser que tengan nueva evidencia. Entonces, normalmente un juicio colgado, la persona se va caminando para su casa y es posible que Tony le haya apostado a eso, ¿verdad? Que uno que tenga la duda y el juicio pues lo salva, porque al ser declarado no culpable y no inocente, es una victoria. La persona sale caminando y aquí sería una victoria también para su hermano el presidente. Otra cosa, cuando es declarado culpable, legalmente esas pruebas que se presentaron quedan firmes y legalmente probado que el hecho ocurrió. Por lo tanto, si Tony Hernández fuera declarado culpable del juicio, del cargo número 1, que es usar el territorio de Honduras y la droga y las estructuras del Estado, eso estaría legalmente probado como un hecho y no es fácil para el gobierno ni la gente de gobierno y abogados pro gobierno decir, no, mire, era Tony, pero no, el cargo 1 está ligado a la estructura del Estado de Honduras para el trasiego de la droga, lo cual hacía exitoso, además, el paso. Porque cuando usted tiene un Estado que le está ayudando, el chance de que lo agarren es muy bajo. Si usted dice, mañana pasa un camión con droga, los controles de la carretera déjenlos pasar, el chance de que lo agarren es bajito, ¿verdad? En cambio, si usted no tiene la ayuda del Estado, lo agarran más fácilmente. Y tal vez por eso no le agarraron el TH. Yo vi la entrevista de Tony Hernández cuando le preguntaron qué significaba TH. Y él contestó, supuestamente Tony Hernández. ¿Y qué hay en esa droga, en ese papel? Supuestamente droga. Entonces, él mismo dijo en ese video, TH, supuestamente Tony Hernández. Entonces, ¿por qué lo hizo? Es una tontería enorme, grandísima, ponerle a la prueba de quién mandó la droga. ¿Será que se consideraba intocable? Llevaba ya 12 años, dice, ya no me van a agarrar, mi hermano es el presidente. No sabemos, ¿verdad? Estoy especulando un poco. Pero lo que sí es importante es que saldrá un veredicto. Ese veredicto hay que respetarlo. Si sale colgado el jurado, pues ni modo, es la justicia norteamericana. Y el periodo promedio del jurado debatiendo eso puede ser tan corto como 3 horas. Normalmente en 3 horas han habido casos de un juicio que la persona ya declara a la persona, al acusado culpable o inocente, y puede ser semanas también. El caso de O.J. Simpson duró 1 día y medio, el caso del Chapo duró 6 días. Este podría durar 1 día, podría durar 6, no lo sabemos, pero sí sabemos que un par de semanas a más tardar, y posiblemente hoy, porque así fue el caso de O.J. Simpson, o el Chapo pueda salir culpable o inocente pronto, y está pendientes.
A mí me gustaría ahondar un poquito en lo que ha establecido el abogado Antonio, y es que si nos ponemos en la posición directa de lo que es el fiscal aquí tiene asegurado prácticamente todo su proceso. Tal es así el caso de que, como se ha ya exteriorizado, ¿qué pasa si esta persona es declarada inocente? El fiscal, como se ha manejado, aquí prácticamente queda sin recurso, pero esa es la seguridad que el fiscal lleva. Que llevaran este tipo de casos ante un estrado federal le asegura, y que tiene ya toda la nomenclatura para poder establecer y asegurar esa condena que él ya trabajó, que él ya viene manejando. Por ejemplo, el caso que usted pone, del por qué nunca se detuvo, nunca se incautó un cargamento con esta nomenclatura de TH. Eso es lo que lleva al fiscal a tener la seguridad de que la probanza de que él está presentando tiene todo el caso y tiene toda la fuerza en cuanto al valor jurídico que él le pretende dar a cada uno de esos medios probatorios. Por tanto, se arriesga a decir, yo me voy ante un tipo de proceso federal porque sé que con la prueba que tengo voy a salir con la victoria en mis manos. Y es así. Entonces viene a arriesgarse a que el jurado le diga, no, señor, usted no tenía la razón, y en este momento nosotros vamos a absolver a esta persona o lo vamos a declarar no culpable. Pero eso es a lo que él se ha asumido el riesgo de llevar este tipo de casos, porque cree de que su prueba tiene todo el valor jurídico para poder sustentar su acusación. Y las estadísticas también, perdón, 95% de estos casos federales siempre están inculpables. O sea que la estadística está a su favor. Mira, Raúl, yo creo que a veces ocupamos darle un poquito de claridad al pueblo hondureño, donde este juicio tiene un foco de atención grandísimo. Yo asumo que en Nueva York la gente creo que está un poquito indiferente, creo que está más preocupado por el juego de los Astros y los Yankees ayer que preocupados por lo que significa este juicio en la cuestión de la sociedad. Este juicio tiene su eco aquí en Honduras. Y en ese eco significa cosas que no conozco al abogado Tony en asuntos de litis, pero me voy a referir a los colegas que trabajamos en esto. Mira, ¿cuál es la diferencia, Raúl? En Honduras, si tú me vienes como fiscal a acusarme a alguien por droga y no me colocas la droga, yo te voy a decir dónde está el cuerpo del delito. Como dice Marlon, las estadísticas. Veamos el caso del Chapo. El Chapo lo condenan por narcotráfico en Estados Unidos, y hasta donde yo no recuerdo, en el juicio del Chapo que lo seguí, yo no miré exhibición de droga. ¿Cómo probaron supuestamente? Esa es la mecánica de Estados Unidos. Entonces, una de las cosas que yo he dicho es, abogados, coloquémonos en la esfera de cómo los fiscales federales manejan su juicio. Es que no es un juicio en Honduras. Claro. Entonces, exacto. ¿Cómo probaron al Chapo? Bueno, al Chapo le llevó al rey Zambada, Jesús el rey Zambada. Entonces Jesús es mi testigo para decir, yo me confesé narcotraficante. Al confesarme mi actividad, como dice Tony, de que participo y ya tengo acreditado el delito ya está acreditado. Entonces esa persona es narcotraficante. Entonces lo primero que tenemos que entender es que los testigos que está utilizando el gobierno federal de Estados Unidos son testigos que ya dijeron soy narcotraficante. Y en eso que soy narcotraficante, entonces también vengo a colaborar en decir que otras personas participaron en esto. El que manejaba el helicóptero del Chapo. Y otros más testigos ahí, que lo que vienen a decir nada más es distinto a lo que sucede en nuestro medio. Conducta. Ahí pareciera que prevalece el derecho penal de autor, que en nosotros es perseguir a la persona, que sobre el del hecho. Marlon dice algo que es importante, Raúl. Antecedentes, sí hay uno. ¿Quién es el testigo que viene a acreditar? Y mire la diferencia. El señor Fabio Lobo se declaró culpable. O sea, él lo que tuvo es una audiencia, que es lo que nosotros le llamamos en Honduras la audiencia de individualización de la pena. Nada más que esa, por razones especiales, se extendió. Entonces, lo que se estaba discutiendo es que Fabio dijo, yo no estoy de acuerdo en que yo andaba armas. Entonces, lo que está discutiéndose son las variables mínimas y máximas de la pena, entre 10 y cadena perpetua. Resulta entonces, ¿se acreditó el arma? Vamos a lo mismo. En Honduras, te acuso de tener tenencia ilegal de armas o traficar con armas. Si no me pones la arma tal, X específica, en Honduras sí podemos alegar, los abogados que aquí estamos,
y que nos dedicamos a esto en nuestro diario vivir, de acuerdo a nuestro sistema de justicia, sí podemos basarnos en el que no hay cuerpo del delito. En Estados Unidos no, entonces de tal manera que la declaración de David Leonel Rivera Maradiaga es tomada en cuenta para decir, cuando pasó el cargamento y una bajada de cargamento en el Bajo Aguán, ¿habían armas ahí? Sí. Se trasladó esa droga desde aquí hasta la entrada a Copán y la recibieron a donde la señora Digna Valle. Sí. ¿Habían armas? Sí. ¿Participó el señor que estaban definiendo la pena, que era Fabio? Sí. ¿Llevaron el arma específica? No. Pero en ese caso, que la sentencia sí es decisión del juez, el juez viene y toma y da por válido esa situación y entonces dice que la pena la fijo acreditando que sí existió armas en un proceso de trasiego de drogas. Primero, ¿por qué? Porque el testigo es alguien que ya se declaró culpable en Estados Unidos, David Leonel Rivera Maradiaga. Entonces él está diciendo, señores, yo traficaba droga. Y hubo un episodio en el que esta persona participó, y participó de esta manera. Entonces, el asunto es que queremos aquí, yo he escuchado decir, el jurado valora la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica. Eso es Honduras. Esas 16 personas solo ocupan convencerse sin un matiz de duda razonable de qué cargos se cumplen o no se cumplen de los 4 que le acusaron al señor Tony Hernández. Hay que diferir algo, Percy, y yo lo discutiría así. ¿Quién tiene el control de ir a juicio? Yo no sé, amigos, cómo valoramos eso, pero en mi creencia en Estados Unidos, quien tiene el control de ir a juicio no es el fiscal, es el acusado. Y te digo por qué. Porque el porcentaje de negociación en Estados Unidos es altísimo, de tal manera que nosotros, a diferencia de que sucede en nuestro medio, ¿por qué nosotros aquí vamos a juicio? Porque el manejo del fiscal, por razones políticas, anímicas, un montón, creemos que podemos ganar en juicio. ¿Por qué en Estados Unidos el abogado se dedica un alto porcentaje a negociar? Porque considera que cuando el gobierno federal te acusa, y ya existió acusación para que te capturasen, y existe una investigación, entonces el abogado dice, hay que ir a valorar qué es lo que tienen. Hay causa. Y hay que valorar, hay causa probable, y hay que valorar qué es lo que conviene. Entonces, de tal manera que quien tiene el control de si voy a juicio es el acusado. Entonces, aquí quien decidió ir a juicio es el abogado Tony Hernández. De tal manera que también surgen otras preguntas. Es cierto, pasan las cosas que dice Marlon, pero mira, aquí yo soy el más antiguo de ellos en asuntos de defensa penal, pero ninguno de estos 3 caballeros, los 4 aquí, los abogados, un argumento de defensa de decir que porque compro confites en Target es que no soy narcotraficante, obviamente es una cuestión que también está un poco baja en decidir que voy a cuestionar y que voy a cuestionar la posición del gobierno federal de los Estados Unidos. Entonces, de tal manera que yo creo que hay que ser lo suficientemente claro para volver a ratificar lo que ya ha expresado Raúl y amigos. El juicio es en Estados Unidos, es con las reglas de un juicio federal en Estados Unidos. Marlon, te presto la guitarra. Yo digo algo, Raúl, que independientemente que el juicio se esté llevando a cabo en los Estados Unidos, pues lógicamente nosotros como hondureños, se trata de un hondureño que esté siendo acusado, se trata de una persona que pertenece a una afinidad política de un partido determinado y es contrario a la oposición, está como diciendo a favor, ojalá que lo condenen, no por cuestiones humanitarias y no por cuestiones de hechos, sino por cuestiones políticas. Y lógicamente nos deviene como hondureños de entrar en este tipo de discusiones, aun y cuando ninguno de los que estemos aquí hayamos presentado siquiera un escrito peticionando a ninguna agencia en Estados Unidos, ya sea de investigación o por cualquier tipo de declaración. Y es muy importante lo que decía el abogado Julio Ramírez en cuanto a los delitos federales en Estados Unidos. En Estados Unidos las cortes federales, Raúl, la mayoría de los procesos que van a corte son cuestiones civiles. Del 100%, el 70% son conflictos entre personas particulares y entre sociedades. El 30% ya son delitos federales, o sea, penales.
que van a un juicio. De ese 30%, tal vez el 10%, 5% van a juicios penales. Óigame bien, porque todos esos procesos se van a negociación. Y digamos que de ese de 10 a 5% que van a un juicio federal por delitos de narcotráfico, son condenados en un 99%, no en el 95%, en un 99%. ¿Por qué? Porque el peso federal, como yo le he dicho siempre, el peso federal del gobierno de los Estados Unidos se materializa a través de ese gobierno federal de los Estados Unidos. O sea, inclusive, si usted se fija en muchas series de televisión, que cuando llegan los federales a los procesos de investigación, automáticamente los órganos de investigación estatales se apartan de conocer porque miran a los federales, lo que es el FBI, lo que es la DEA, como un peldaño más arriba, porque ya son intereses en contra de la población de los Estados Unidos, no es en contra de la población de determinado estado. O sea, ya es una situación que va, digamos, en detrimento de la generalidad de los Estados Unidos. Y hay otro punto que es muy importante, y yo le digo, y yo te digo, Julio, que es el hecho de que yo, por ejemplo, en este momento te puedo decir qué cosas está mintiendo David Leonel Maradiaga y qué cosas puede estar diciendo la verdad. Y solo con aspectos tan sencillos. Inclusive el propio gobierno te puede decir, este muchacho está mintiendo en esto. A mí me decían que no tocar este tema, pero para mí es muy importante lo que le voy a decir, Raúl, y es el hecho de decir, David Leonel Maradiaga, inclusive que don Jaime que ya falleció, decía que don Jaime le dio 100 millones de lempiras. Eso es totalmente imposible. Ninguna bóveda en Honduras, de ningún banco, tiene 100 millones de lempiras. Entonces yo te puedo probar eso. Te puedo decir falso. No preguntémoslo a la Comisión Nacional de Banco y Seguro. Entonces hay un montón de situaciones que usted fácilmente lo puede probar. Entonces ahí vamos a lo siguiente, al juicio estrictamente de conciencia. Como decía Julio, el fiscal, al escuchar la declaración de conclusiones del fiscal, cuando él hace sus conclusiones, él no toca absolutamente nada, evidencia física, porque a Tony no le decomisaron un arma, a Tony no le decomisaron un tan solo kilo de cocaína, no le decomisaron tampoco dinero que provenía supuestamente de la actividad del narcotráfico. Simple y sencillamente se basaron en las declaraciones de personas que ya fueron condenadas y que estas declaraciones sirvieron para condenar a otras personas. Eso es lo básico para probar una conspiración. Pero mira, y ojo, como sé que Raúl va a ir a medios, va a ir a cortes comerciales, te voy a retomar ese tema que estás diciendo posteriormente. Ya le entiende el trámite. No, es que usted así funciona. Y lo que te quiero decir, es algo que si vos te fijas, decís una conspiración, el delito de conspiración para tráfico de droga en Honduras no existe. Pero hay una parte bien puntual. Pero lo que te quiero, déjame terminar este punto. En Honduras no existe. Entonces lo que se basa ahí, como no hay evidencia en ese delito, porque vamos a tipificar un delito que en Honduras no existe. Sí. Y vamos a tipificar un delito que en Estados Unidos la probanza de ese delito no es la pieza de convicción. Nada más. Por lo tanto, es más factible que un jurado se lleve al convencimiento por el poder de convencimiento que tengan las partes. Brevemente. Ese es el sentido, pues, sí, prácticamente. Si ustedes se fijan, ayer el jurado solicita escuchar nuevamente las declaraciones, pero la declaración de David Leonel la hacen a un lado. Y la gente está confundida porque dicen, no le tomaron valor probatorio. Al contrario, él es un agente provocador, es un agente de la DEA. Lo que él llegó a decir, para ellos tiene todo el peso como si fuese un agente especial de la DEA que está declarando y que está manifestando lo que en ese momento tiene que decir. Por tanto, esa declaración que él ya vertió en ese momento, aun y cuando hubiese dicho, maté a tanta cantidad de personas, soborné a este, soborné al otro, para ellos ya es algo juzgado. Lo que él ya manifestó, lo que él ya dijo, lo que él ya exteriorizó, se toma como válido y se toma como probado. Para ellos es como un agente de la DEA. Es un agente provocador. Sí, un agente de la DEA. Pero una aclaración, obligada, perdón, Tony, obligada, por las cuestiones que se han dicho. Correcto. El agente provocador, que es el agente encubierto, válido en Estados Unidos. Sí. Por favor, eso que se han dado diciendo en medios de comunicación, que los abogados aquí saben dónde ha sucedido, el hecho es que en Honduras sí es prohibido. En Honduras, el provocar un delito
no se puede. Bueno, ahora el agente no, encubierto bueno, no ok. se puede, ¿Puedo pero no hablar? es delito. Sí. Pero en Estados Unidos el agente encubierto es Me permitido. parece aquí que de manera muy sutil están como descalificando el sistema judicial de Estados Unidos, que el de allá no tiene garantías, Perdón, que aquí... de manera contrario. muy sutil. Al Bueno, No, aquí están- lo digo diplomáticamente. Pero si quiere lo puede decir directamente. Pareciera. Espere, si quiere lo puede decir es que yo quiero directamente. saber, ¿aquí en Honduras o No, aquí en el esta panel? mesa, Ah, y en Honduras también. En primer lugar, quiero decir que la claro. concepción... Me dejan la respuesta al inicio, al regreso. La cuando- concepción y la visión del sistema judicial norteamericano y hondureño es completamente diferente. Desde quién juzga hasta el arreglo de una entre las partes para no ir a juicio es completamente diferente. En Honduras tenemos que el expediente judicial de Tony Hernández está limpio, número uno. Número dos, aquí no hay ley de colaboración eficaz que permitiría... Discúlpeme, que- está equivocado, lea el artículo 79A y aquí no hay ley 79B de del colaboración Código eficaz. Penal, que sí pero está el no la hay, colaborador pero eficaz. la que la Maxi está proponiendo No, sí. para que los peces chiquitos canten y ayuden, aquí no existe, está en... Le estoy diciendo que lea el código, pero, ahí está el colaborador Usted eficaz. me está diciendo que hay ley de colaboración eficaz en No, Honduras. perdón, 79A y 79B del No, Código Penal le de hablo Honduras. el En el lapso se lo busco sí, y pero se lo es un leo. articulito. Sí existe ya. Ese es un articulito ínfimo. Ah, pero no, pero entonces, pero ¿existe o no ínfimo. existe? No, no existe. Parte del ordenamiento Le falta jurídico. muchísimo. Bueno, esa es su apreciación. Hay todo un anteproyecto de ley presentado hace más de 2 años en el Congreso y ahí está sentadito. Primero la Corte lo tuvo como 1 año, después, luego la Maxi tuvo tiempo de volver a presentar más ciertos ajustes y ahí está, le tienen un gran pánico. Número 3, yo he escuchado abogados que dicen que el sistema judicial hondureño es mejor que el gringo, lo he escuchado a varios colegas. En una grabación se dice, un testigo dice, ¿verdad?, que Juan Orlando Hernández le dijo a su hermano cuando fue a traer el dinero que se asegurara que no haya audios, ni videos, ni fotos, que se asegurara de eso. Porque en Honduras, como dicen ustedes, si no hay cuerpo del delito, si no hay grabación, si no hay un papel firmado, sale caminando la persona. En cambio allá no, allá hay circunstancia, hay corroboración de testigos y muchas cosas más. Gracias. Y para terminar, esa famosa fotografía del arma de Juan Orlando, de una metralleta ahí espectacular que dice Juan Orlando Hernández, presidente de la República, es una fotografía, pero esa arma existe. Claro. ¿Quién la tiene? ¿La tendrá Juan Orlando Hernández en su casa? No, ¿Dónde ayer, está? ayer lo dijo. ¿Que la tiene? Sí, tiene. Sí, y que la entregó. Son varias, creo que. Y que le entregó, hay 2, dicen. 2. Y que le entregó a la Guardia de Honor Presidencial. ¿Y quién se la regaló? Esa arma de $40,000, ¿quién se la regaló? Israelita. Perdón, ¿y qué incidencia tiene? O sea, No, tiene mucho. En el juicio de Tony como tal. Tiene mucho porque los testigos, que podrán ser muy narcotraficantes y lo que usted quiera, dicen que fue un regalo del cartel de Sinaloa para Juan Orlando Hernández. Ellos, lo dicen ellos, no lo digo yo. Fue un regalo del cartel de Sinaloa a Juan Orlando Hernández. Yo no creo que el cartel de Sinaloa le regaló una arma de esas al presidente de Costa Rica o al de México, no creo. Entonces, son cosas que allá pesan, aquí no, porque no hay cuerpo del delito. Entonces, yo creo que aquí se pueden salvar. Para empezar, tienen el juicio, el expediente limpio, así que no se preocupen a los políticos narcotraficantes que están acá, aquí en Honduras, perdón, no aquí no en esta mesa. Pero allá la cosa es diferente y muy seria. Sí. Bien, voy a hacer una Les pausa. pido la palabra yo. Me dice, sí, Carlos García, el abogado, es interesante la posición de políticos culpando a las autoridades de que debe haber una complicidad de autoridades hondureñas para que esa enorme cantidad de drogas pase por tierras hondureñas sin ningún problema. Pero me pregunto, ¿cómo entra esa enorme cantidad de droga a los Estados Unidos sin ser incautada por las autoridades gringas? Considerando la tecnología y demás recursos para evitar que eso pase a Estados Unidos, podríamos dar los mismos calificativos que se dan a las autoridades hondureñas. Esta jornada número 11 en medio del proceso judicial que avanza en contra de Juan Antonio Hernández continuará con la deliberación de los jurados, quienes se espera en las próximas horas puedan llegar a un veredicto y definir si Juan Antonio Hernández es hallado culpable o inocente de los delitos de los que se le acusa. La jornada inmediatamente anterior concluyó sin un veredicto. Estuvimos escuchando el contenido de una única nota que enviaron a lo largo de la jornada hacia las 4:30 de la tarde, en donde solicitaban los testimonios de alias El Rojo, de Alex Ardón y del último testigo cooperante conocido como Chan, el narcotraficante guatemalteco que estuvo testificando en contra de Juan Antonio Hernández. De forma
manera directa. El juez respondió tras dialogar con las partes, tanto con la Fiscalía como la defensa, que necesitaban mayor claridad en la solicitud de los jurados de cuál era el evento al que querían referirse, quizá a las fechas o a situaciones específicas, para que no tardaran tanto tiempo en la revisión de cada uno de los detalles. Se espera que durante el resto de la jornada número 11 podamos conocer más detalles de estas deliberaciones que siguen avanzando aquí en la ciudad de Nueva York. Todavía estamos en un lapso de tiempo completamente normal en este proceso judicial, pero en caso de que los jurados tardaran más tiempo de lo normal, pues esto podría causar que el juez llamara a este jurado un jurado indeciso, lo que significaría que el proceso judicial, el juicio que enfrenta Juan Antonio Hernández, podría comenzar nuevamente. Desde la Corte Federal del Distrito Sur en Manhattan, soy Laura Sepúlveda de La Voz de América desde la ciudad de Nueva York para 11 Noticias. Gracias a Laura Sepúlveda, directamente desde la Corte de Nueva York. Me dice Adonai Castro, buenos días. Le puede preguntar a los expertos qué le puede pasar a los testigos si son sorprendidos mintiendo y si en el tema del narcotráfico deben de haber prueba física o solo testificales. ¿Pasó así en el caso del Chapo? Raúl, bueno, hay ciertas cosas que obligados vamos a aclarar o a explicar muy detenidamente. Mira lo que dice Marlon Duarte, lo que vemos en películas. Cuando un caso se convierte en federal, llega a la agencia federal y desplaza a la agencia estatal. Yo le quiero decir esto al abogado Antonio, y lo voy a decir con la suficiente responsabilidad. Yo tengo mi corazón político, y mi corazón político es de oposición del gobierno actual. Pero las cosas que hay que decir desde el punto de vista de abogado, las voy a decir con total lógica jurídica desde el punto de vista del análisis del juicio de Estados Unidos. Pero hay ciertas cosas que yo le puedo decir como estas, que si quisiera decirlas con franqueza de oposición política, las puedo decir con responsabilidad y que mostraron las alarmas del gobierno actual. La única diferencia es la categoría de nivel de oposición que tengo. O sea, si yo le voy a hacer oposición a este gobierno, quiero hacérsela a un nivel como este que le voy a decir ahorita. Se les olvida, fíjese que aquí todo el mundo, los que usted dice que son abogados pro gobierno, dijan el discurso de que son asesinos y de que son narcotraficantes confesos los testigos del ministerio, de la Fiscalía, y que obviamente no deben de ser tomados por válidos. Se les olvida a todo mundo que esos testigos no son utilizados solos. No es que yo me fui, toqué la puerta y que quiero declarar. Pregunta de Malón, abogado del señor Hernández, a Davis Leonel Rivera Maladiaga: ¿cuántas veces te has reunido, muchacho? 61 veces. O sea, que el mensaje más importante que debería de tener en cuenta aquí es que el gobierno federal de los Estados Unidos, a través de su fiscal federal Bobe, le creo a esos testigos. El asunto es que yo no sé por qué cuando las cosas se dicen en otro uso de palabras, se interpretan como que es que somos abogados afines o no sé qué. Si lo que hemos dicho los tres acá es lo suficientemente claro como para decir, si el 90% de probabilidades van a juicio y el 90% y del que entran a juicio, casi el 99.9% es condenatoria, ¿qué cree que le estamos diciendo que puede suceder mayormente en función del abogado Hernández? Que humanamente es difícil estar en la situación de él, pero lo que yo le diría que deberíamos de resaltar es, y debe de ser preocupación del gobierno del Partido Nacional en el poder, es el hecho de que un fiscal federal, de que le estoy creyendo a esos testigos que yo llamo mentirosos, que los estoy usando, que me reuní 61 veces con ellos, con Davis Leonel y con los demás testigos, y los estoy creyendo tanto que los llevo como mis testigos a juicio. ¿O es que usted cree que el señor Bobe quiere ir a perder? ¿O usted cree que en el gobierno federal de los Estados Unidos perder un juicio de tráfico de drogas les asienta bien? Le hemos dicho acá, en español, que quien decide entrar a juicio es el señor Juan Antonio Hernández. Porque si el gobierno federal de Estados Unidos le dice a él, no quiero entrar a juicio, no entro. Pero la respuesta del gobierno federal es: voy con toda la batería
y voy con el Rojo, voy con el señor de Guatemala, voy con David Leonel Rivera Maradiaga, voy con Chander. El asunto es, ¿y que acaso somos magos? ¿Y qué pasa si el jurado, los 16 personas dicen hoy no culpable? Pero objetivamente, en este momento, la pared está en contra. Pero si yo fuese gobierno, yo estaría preocupado de ese discurso de un fiscal federal de Estados Unidos. Yo estaría preocupado de estar diciendo que el fiscal federal de Estados Unidos está diciendo que si esta persona, y ahí sí le voy a tomar las palabras a usted, que si esta persona es encontrada culpable, se utilizó el aparato estatal del Estado de Honduras. Ayer el gobierno de Honduras, a través del presidente y del canciller, hizo varios llamados ante esas acusaciones del fiscal de los Estados Unidos que dice que Honduras es un narcoestado. Pero déjame terminar con esto, Marlon. Sí, Raúl, pero mira, es cierto, no soy Partido Nacional, mi filiación política es otra, y con objetividad hay que decir esto. Si el señor Hernández, Juan Antonio, es encontrado culpable y se retoma lo que dijo el discurso de cierre del fiscal federal Bove, va a marcar la conducta de muchas instituciones del Estado, llámese policía, Fuerzas Armadas, Ministerio Público, Corte, porque hasta antes de ese fallo no podía... Ejecutivo, porque hasta antes de ese fallo no podían ser considerados que estaban colaborando contra un Estado que ellos, el gobierno federal, cataloga de narcoestado. De tal manera que si siguen colaborando, les puede marcar la ruta de co-conspiradores de acuerdo a eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que la ciencia jurídica también es universal. Es cierto que, perdón, aquí termino, Merlo, la metodología puede ser puntualmente específica, distinta de una a otra, pero en términos generales, mientras no esté el fallo, puede ser absolutorio. Raúl, hay que entender un aspecto muy importante. Si a él lo declaran absuelto, lógicamente la Fiscalía no tiene el derecho de presentar ningún tipo de recurso. Pero si lo declaran culpable, la defensa tiene la opción de recurrir, o sea, presentar un recurso de apelación. Así para que se entienda en buen castellano. Y tiene dos vías, o la presenta ante la Corte inmediata, la Corte de Apelaciones, o puede tomar el riesgo que su caso lo asuma la Gran Corte que está en Washington, la Gran Corte Suprema. Que esa es una situación que no creo que se arriesguen los abogados, porque si la Gran Corte Suprema dice que no va a tomar el caso, pues hasta ahí queda. O sea, hay que verle el carácter que todavía, aun y cuando se declare culpable, el señor Tony Hernández tiene la opción de presentar un recurso de apelación. Pero vamos más allá de lo que decía también el abogado Julio Ramírez. Es muy importante, por ejemplo, en un juicio, en cualquier juicio del mundo, porque olvidémonos de Estados Unidos, pero si en un juicio en cualquier parte del mundo está siendo juzgada una sola persona por la muerte de dos ciudadanos o de dos personas, y en el juicio se valora el hecho que participó un tercero, no es que el juicio ahí queda. Los órganos de investigación van en contra del tercero que salió señalado en el juicio. Y es lógico pensar que lo más lógico sería, y que cualquier abogado con la mínima experiencia pueda deducir, que si le dan validez a las declaraciones de estas personas, el jurado, lo más lógico es que la investigación viene en contra de los que salen mencionados. Para finalizar esto, y yo por eso le decía al abogado Tony, no es que nosotros partamos de la idea que estamos a favor o en contra, o que la justicia de Honduras es la mejor. Si en Honduras se cumpliera lo que dijese en los códigos, porque en Honduras no es que nosotros nos inventamos cada artículo, y eso quiero que la gente lo entienda. En Honduras los legisladores lo que existen es recopilación de leyes de países desarrollados que las vienen a implementar a Honduras. Cuando usted mira que no las pueden implementar, tergiversan el Código Procesal Penal, tergiversan los procedimientos establecidos para la presentación de pruebas, etcétera. O sea, si nosotros cumpliéramos con la ley, tuviéramos nosotros la justicia más perfecta, pero no existe. Entonces, en este orden de ideas, Estados Unidos, no quiero decir yo que sea la mejor justicia ni la peor justicia, pero Estados Unidos le ha funcionado su sistema durante siglos. Y la otra situación que usted decía, que me estábamos hablando de esta cámara, que no está de acuerdo, que en otros países, usted mencionaba Australia, desconozco si es cierto, que por mayoría, si hay 15 jurados y 8 dicen que es culpable, usted es culpable. Con tres pueden disentir, y si la mayoría dice que sí. Pero yo quiero decirle algo a abogado Tony, que en Estados Unidos
los juicios nulos son un 0.5%. O sea, es muy raro. La responsabilidad civil, agrega, Sí. si pierde el gobierno federal. Es muy raro porque todo eso, el jurado, que aun y cuando no tenga el conocimiento de los procedimientos penales, no menos cierto, Raúl, es que ellos saben la envergadura de lo que existe y la responsabilidad de que consiste una sentencia absolutoria. ¿Puedo decir algo, Marlon? Ese es el punto que a mí me causa mucha sorpresa. ¿Por qué, sabiendo esto, Tony Hernández y sus abogados decidieron ir a juicio? Porque si usted tiene una maquinaria de la Fiscalía con todas esas pruebas, con todos esos testigos, y usted va a juicio y sabe que los chances de perder es 98%, 99%, usted no iría a juicio, como los cachiros no fueron a juicio, y usted negocia una pena suave, colabora. ¿Y no cree usted que es que... no, es perdone. un misterio, ¿eh? Sí, no, por eso, quiero preguntarle esto. Ajá. ¿Y no cree usted que Tony Hernández se considera inocente? Porque sí hizo eso. Mire, mire, es que eso de que los fiscales dicen, vamos a negociar, a los abogados, porque solo el 6% salen libres. Y la fiscalía no se anda exponiendo a ir a un juicio que va a perder. Exacto. Pero yo razono que Tony Hernández, Tony Hernández, piensa que es inocente. Yo tengo mi tesis. Es que en lo que usted está basando, Sí, sí. Pero le digo mi tesis. yo pienso que Tony cree o está seguro que es inocente. Porque si no pensara así, hubiera negociado. A no ser que sus abogados le dijeron, mira, aquí uno que diga que no, le ponemos duda razonable a uno y salís caminando. A veces los abogados convencen a sus clientes. Y yo le voy a dejar que vámonos, mire, yo le voy a hacer dos preguntas que una de las dos partes. Pero le voy a pedir no he terminado mi punto. Perdón. Rapidito. Entonces, a veces los abogados le dicen al cliente, vámonos a juicio, no te preocupes, te cobro y vas a salir caminando porque un jurado lo vamos a convencer y le vamos a poner la duda razonable que tú eres inocente. Entonces, tal vez se la jugó. Sale caminando, libre, con la frente en alto, o se tira 40 años. Es un cálculo que él hizo, no sabemos en realidad. Estamos especulando. En lo personal, con la evidencia que yo he escuchado en ese juicio, personalmente y como abogado, creo que es culpable, por lo menos del cargo 1, que es el uso de la droga. Luego, recordar también que el jurado no declara a la persona inocente, la declara culpable o no culpable. Porque no es que... Son los términos. Solo son vocablos. Son términos. Sí, pero a veces la gente dice que lo va a declarar inocente. No, simplemente lo declaró no culpable porque no... O sea, declarar la inocencia de una persona, por lo menos en Estados Unidos se declara guilty o not guilty, culpable o no culpable. Y un último punto para no abusar de la palabra. Juan Orlando Hernández dice que los testigos son criminales confesos. Lo que pasa es que con ellos se llevaba Tony. Si él se hubiera llevado con Santos, tal vez no se hubiera metido en problemas. Entonces también es un punto importante, sus amistades, con quien andaba, esos videos platicando con ellos. Eso dice mucho también. Cierto, estamos nosotros ante un sistema anglosajón. Muchos abogados, compañeros también y de mucha experiencia refieren a la prueba testifical como la máxima de todas las pruebas, como la prueba madre. Si usted como abogado, de un inicio, con la primera declaración siente que su caso ya se perdió, yo le invito a que usted guarde sus códigos, que los empaste y que los ponga en un lugar donde puedan ser exhibidos, porque un juicio no se pierde con la primera declaración testifical. Dicho eso, usted pasa a establecer la veracidad de esas declaraciones testificales. Vamos a poner un ejemplo, aquí está el abogado Marlon también presente. Hace 3 semanas atrás se condenó al señor Mata Gualdurraga a una pena de 2 años, 6 meses. ¿Cuánto se dijo del señor Mata Gualdurraga? ¿Cuánta droga supuestamente pasó a Estados Unidos? ¿Qué acciones se realizaron para establecer la supuesta participación de él y que él se fuese a entregar personalmente para hacer frente al proceso que tenía? Usted parte de esas declaraciones y ve si en realidad aquel montón de medios probatorios o declaraciones testificales al final tenían peso o tenían valor jurídico. ¿Usted cree que con ese montón de declaraciones en su contra, la fiscalía y la juez hubiese dicho el tiempo que él ya estuvo aquí guardando prisión es suficiente por los actos que él cometió o supuestamente ha cometido? Si fue encontrado
responsable y se le dio una condena es porque se le encontró responsabilidad en esas circunstancias. Pero negociar una pena de cadena perpetua a 2 años, 6 meses, le deja mucho a usted qué decir y qué pensar. Seguramente esa es la razón por la cual el señor Tony Hernández prefirió irse al juicio. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todas esas declaraciones que están virtiendo muchos de los testigos que están aquí como prueba de cargo, al final de cuentas no son valoradas de la manera en que él considera que deben ser valoradas y deben ser establecidas a través de la mismo interrogatorio y contrainterrogatorio para determinar si esa declaración que rindió al final de cuentas es veraz. Recordemos que no todas estas personas, si bien es cierto, han rendido una declaración, no todos han llegado a un juicio y se ha culminado el mismo para determinar su responsabilidad. Raúl, contestándole a su televidente, quiero agregarle estos aspectos. Mire, y en esto sí le quiero decir, abogado Tony, que usted que está en el mundo incursionando en la política, tal vez tengan la opción de llevarse el pensamiento que creo que Marlon y Percy podrán compartir. Preguntan los testigos colaboradores qué le pasa si David Leonel Rivera Maradiaga miente. Primero que todo le voy a decir cómo funciona eso. Él solo tiene un beneficio que se llama recibir una carta de recomendación 5K1. O sea, la determinación si le rebajan o no pena no es automático. Ya. Es un testigo colaborador que de acuerdo a las reglas para entrar a esta 5K1 debe de reconocer todos los hechos en los que tuvo participación delictiva, incluso los asesinatos, que fue como cerró el señor Bove, diciendo todo ese aspecto. Ahora, usted compara eso con el sistema hondureño. Le voy a decir esto con el sistema hondureño. Con mucha responsabilidad nosotros le vamos a decir esto. Y lo podemos defender ante el Ministerio Público y ante la imperfección de nuestro sistema, que aún así funciona. ¿Por qué? No es que estamos en contra de la ley de colaboración eficaz. Es que las leyes deben ser justas. A menos que usted se levante de aquí y me diga que unos señores apoyados los tetos está a favor de que anden en libertad. Si usted se levanta aquí como posición política y dice que está de acuerdo en el que esos señores anden en libertad, obviamente a mí me incomoda, como abogado y como ciudadano de la República de Honduras, porque lo veo injusto, porque tuvieron toda la plena participación de la comisión del delito. Y lo que estaríamos diciendo es que somos con MASI, con UFESI, con Fiscalía, con ATIC, con DPI, con Ministerio Público, incapaces de llegar al conocimiento del delito por nuestros propios medios. Correcto. En el juicio que está Marlon ahorita, hay un testigo protegido, pero es el que se benefició también de toda la actividad que está denunciada y que está siendo objeto de requerimiento. Entonces, la diferencia del abogado hondureño es que le va a decir, David Leonel, el Rojo, Chander, el otro señor de Guatemala, es que están cumpliendo pena, y no es una pena mínima. Simplemente es una recomendación 5K1 para ver si la juez que le va a fijar la pena a él determina que la colaboración fue eficaz en el juicio, en estos que se han prestado a colaborar, como en el del señor Fabio Lobo o como en el del señor Hernández. Pero el asunto es, pero cometió una actividad delictiva, pero no se anda pavoneando como andan unos señores ahí, hasta con seguridad del Estado. Entonces yo, como ciudadano de la República de Honduras, eso me ofende. Y que entonces, con fotos, con y que entonces sigamos el discurso de un señor de Perú y un señor de Brasil, que allá también están placenteros, y que los hondureños agarremos el discurso solo por agarrarlo y no lo coloquemos en nuestra idiosincrasia de país, con nuestra experiencia acumulada aquí en juicios penales. Y yo le puedo decir, aquí tenemos 3 abogados defensores. Aquí hay suficiente capacidad de fiscales de mi país y de jueces de mi país de llevar una causa instruida correctamente. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que discutimos, que es lo que llevan a juicio, obviamente no es como pasa con esta gente del gobierno federal de Estados Unidos, que se aseguran de un montón de cosas por las reglas de su sistema. Porque lo que le acabo de decir en este momento, claro, es que si allá acuso y no pruebo la culpabilidad, la demanda al gobierno federal de los Estados Unidos que le puede hacer el abogado Hernández si resulta absuelto, es una demanda grave. Entonces, son el montón de cosas que en ellos nos llevan de antemano superados porque es en lo que prevalecen. Y aquí le voy a terminar esta parte en decir otra cosa, Raúl, lo que dice Marlon, es que mira,
No sé por qué, y eso sí debe de ser importante porque pareciera un mensaje del gobierno federal de Estados Unidos a nuestras Honduras. Es el hecho de que lo que pasó con los 100 millones de lempiras. Y pasaron también diciendo como de 5 testigos más, políticos, de 5 personas más. Hay cosas que se dicen ahí que no son relevantes directamente para la persona que está procesada, que es el señor Davis Leonel Rivera Maradiaga. Y a la persona que mencionaron ahí, que yo fui su abogado defensor, le dije, señor, atendamos lo que tengamos que atender, tengamos nuestra probanza lista, la tenemos lista, de tal manera que dijo lo mismo, refiriéndose a la misma persona que ya la había mencionado. ¿Por qué? Porque no necesariamente el que lo mencionen significa un cargo federal, pero sí provocó demasiado nerviosismo en Honduras. Y en otros ambientes un poquito de risa, porque Marlon dice, es imposible ese traslado de 100 millones de lempiras, pero el que está seguro dónde está seguro dónde está. César, rápidamente, la ley de colaboración eficaz no es que te da inmunidad y que la persona se va caminando, simplemente se le reduce la pena y a veces se evita un juicio porque se declara culpable la persona, colabora y entonces la mora judicial baja automáticamente. Como aquí la mora es más del 90% porque ese mecanismo de yo colaboro, me declaro culpable, me bajan las penas y voy a la cárcel, no existe. Raúl, entonces pero eso abogado, es importantísimo. entonces lo invito a una cosa. Y la mora es altísima pero en Honduras. Lo invito a una cosa, en defender la legalidad de un país, porque si algo tienen en ese Estados Unidos es que defienden su legalidad. Esas personas que hoy gozan de esos privilegios en Honduras es un acto ilegal, porque solo puede proceder en Honduras hoy, con nuestro código actual, una figura que se llama, la del 28 número 5, el criterio de oportunidad, ¿qué dirías tú, que tuvo que haberlo aplicado el fiscal general. ¿Y qué dices tú del 98% de casos que están ahí en mora, que quieren justicia y que el sistema no da debido a eso? O sea, hay de los dos lados, Creo que ya nos ¿me entiendes? 98% de casos dormiditos, engavetados, porque el sistema no da abasto, también quieren justicia. El escenario de negociación en este caso es muy distinto, dice Carlos Padilla, abogado y criminólogo, por la responsabilidad derivada del aparato estatal y las posibles futuras investigaciones y enjuiciamientos que vendrían contra toda la lista de conspiradores mencionados. Y en el caso de Mata Gualdurraga, el escenario fue una declaración de culpabilidad sin individualización de la pena, periodo en el cual aprovechó para negociar la condena de tiempo servido a cambio de información. Yo le voy a decir una cosa en el caso de Juan Ramón Mata Gualdurraga. Aquí lo tildaron que era uno de los narcotraficantes de mayor escala en todo Colombia. O sea, son situaciones que en Honduras somos tan volátiles y somos tan manipulables por las redes sociales y somos tan radicales en sus posiciones políticas que desconocemos dicha situación. Todos decían que está amparada la situación de asegurar e incautar y vender los bienes de los Matas, porque miren dónde está. Pues proporcional, porque ya se lo llevaron. Juan Ramón Mata Gualdurraga, Raúl, que aquí no existe tampoco, fue acusado prácticamente por una conspiración en su grado de ejecución de tentativa, o sea, quiso conspirar. O sea, a Juan Ramón Mata Gualdurraga, del caso que lo llevan en el 2005, o sea, Juan Ramón Mata no está por casos posteriores ni anteriores al aseguramiento en el 2014 de los bienes, sino porque simplemente concedió un número de teléfono a una persona. Ese fue el hecho. Lógicamente, el juez, al ver esta situación por el simple hecho de dar un teléfono, la condena era a cadena perpetua, le dijo, señor, el tiempo servido que usted ha estado 2 años, 2 meses durante todo este proceso, nosotros, el gobierno de los Estados Unidos, la población de los Estados Unidos, nos damos por satisfecho ese tiempo cumplido, que es tiempo servido, y se puede ir. O sea, pero aquí esperábamos que dijera, a saber qué dijo Mata, contra quién declaró. Mata está libre. Mata está en una situación migratoria que la definen sus abogados, que nosotros en este momento desconocemos. ¿Cuál es el problema aquí, Raúl? Es que todas las personas, independientemente que sean culpables o no culpables, pero que estén en Estados Unidos, aquí les presentan requerimiento fiscal para que cuando vengan los capturen. Y ese es, a mí que la vez pasada salió que el Ministerio Público había presentado unas órdenes de captura. Los Rivera Maradiaga en Honduras jamás, antes de que se presentaran
a los Estados Unidos tienen un requerimiento fiscal por lavado de activos ni por narcotráfico. Héctor Emilio Fernández Rosa, alias Don H, no tiene ningún requerimiento fiscal por tráfico de drogas y lavado de activos antes de que se presentaron o se lo llevaron. Luis Alonso Valle Valle, Arnulfo Valle Valle, Digna Valle Valle, nunca tienen un requerimiento fiscal por lavado de activos y tráfico de droga antes de que se presentaran los Estados Unidos. El Negro Lobo, también, que se le llama Arnoldo Lobo, le decían el Negro Lobo, tampoco tiene un requerimiento fiscal por tráfico de droga y lavado de activos antes de que se lo llevaran. Don El Rojo, que le dicen, jamás tiene un requerimiento fiscal por tráfico de droga y lavado de activos antes que se lo llevaran. Alexander Ardón jamás tiene un requerimiento fiscal por tráfico de droga y lavado de activos antes que lo llevaran. Todos estos actos, todas estas acusaciones son posteriores hasta que se lo llevaron. Y la pregunta que todo el pueblo hondureño se hace, ¿por qué? ¿Dónde está el fiscal? Es la pregunta que haría. ¿Dónde está Chinchilla? Pero hablar este tipo de cosas a usted le conlleva una situación de vulnerabilidad, como nosotros somos una bacteria, somos una hormiga a la par de todo ese aparato también de Honduras. Usted mañana puede, ya los indican de que usted por haber dicho estas situaciones es culpable de muchas cosas. Y esto, yo lo digo... Yo creo que un ciudadano tiene el derecho de exigirle a su fiscal que trabaje, pero hay que decirlo con nombre. Ahorita le di yo cabalmente los nombres. Las únicas órdenes de captura que existían antes era contra Byron Ruiz Ruiz y no era por tráfico de drogas ni lavado de activos. Era porque le hicieron un allanamiento en Olancho por armas y le encontraron una computadora. O Arnaldo, que es el caso distinto. Arnaldo Urbina Soto. Es distinto, en el caso de Arnaldo es distinto. Tampoco, a cuando lo señalaron, fue posterior que le hicieron un caso aquí. Hicieron un caso aquí. Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado, y lo digo, Raúl, porque usted y yo sabemos que a Gianni Rosenthal, como saben que él va a venir a Honduras, no quisieron fabricar un caso con prueba anticipada, donde supuestamente Gianni desde un helicóptero con Mario Segura dirigían la plantación de marihuana. O sea, desde la prisión estaba ordenando sembrar 100 plantas de marihuana. O sea, esto es lo más absurdo que puede pasar. Y le digo yo, y usted me dice, Raúl, ¿pero dónde hacen eso? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo es que un juez se presta a eso? Todos estos casos, Raúl, lo llevan al batallón. Ahí hay un juez que es la comparsa de todas estas actividades fabricadas en contra de las personas que le acabo de señalar. En el caso de Gianni Rosenthal se lo llevaron al juez Claudio Daniel Aguilar, que se encuentra en un batallón. O sea, Honduras es el único país en el mundo que usted va a litigar cuestiones estrictamente civiles a un batallón, un juez rodeado de tropas. O sea, cuando usted va saliendo ahí del batallón, de la oficina, usted mira marchando la tropa. O sea, es increíble. Pero eso es lo que tenemos en Honduras. Y decimos que vamos evolucionando, Raúl. ¿Cómo es posible? Y si usted va donde ese juez y le pide un libro de entrada, porque todos los juzgados tienen un libro de entrada, pero como él es comparsa, o sea, si a este juez le dicen que le libre orden de captura al Papa Francisco, no le quepa la menor duda que se lo libra. Colócame ahí lo que me envió el abogado Julio César Ramírez, por favor. Ahí está, abogado. No, sí, ese asunto que era parte de lo que se dio de plática aquí, Raúl. El artículo 79A, establece el B, es el que debe establecer la figura del colaborador eficaz en actividades de asociaciones ilícitas, de criminalidad organizada, creo que es. Entonces, el asunto es que, como sea, ya tenemos una regulación en nuestro país
y a veces ligado con el otro artículo que también está ahí, que se los pasé, que es un artículo del 28 del Código Procesal Penal, establece las formas en las que sí se puede llegar a conocer delitos de participación compleja a raíz de las personas que participaron en los delitos. El problema que nos ofende en Honduras es el hecho de que hayan personas que dicen son los grandes baluartes de que se hayan conocido cosas como las del Seguro Social, pero ando bien tranquilo y ando bien feliz, y entonces lo que estoy haciendo también en el fondo es premiar la participación en el delito y que con un arrepentimiento salga. Y de esto no escucho la voz de los órganos que se rasgan las vestiduras, aparte de que tengamos una impartición de justicia totalmente ecuánime. Vamos a ser claros, el que cometió un delito y es vencido en juicio con todas las reglas correctas y adecuadas, no como dice Marlon, y eso, miren, lo comparto. O sea, ¿cómo me van a decir que tengo un juicio justo si estoy ante un militar? Ante un juez que obviamente ya perdió la condición civil porque ya me siento acuerpado por el órgano militar y que sencillamente sigámoslo y lo seguimos validando por un buen rato, de tal manera que peleamos porque no sentimos que estamos ahí en condiciones de imparcialidad en la impartición de justicia. Tenemos mucho que mejorar, sí, pero no necesariamente todos aquellos discursos que nos dicen son correctos. Tenemos figuras parecidas que deben de ser acopladas a nuestra legislación, porque nosotros no tenemos un sistema, ahí corríjanmela por favor, que yo tengo problemas de pronunciamiento, el Commonwealth, que es la figura del sistema que rige en la manera de enjuiciar en Estados Unidos y que a ellos les funciona muy bien, les funciona tanto que no van a juicios. Ellos parten del hecho de que esto de lo que le pasó al compatriota, que es difícil estar en su situación, que como humanos es difícil a pesar de lo que lo puedan acusar, obviamente es un ambiente en el que las posibilidades de absolutoria son bastante mínimas de ser declarado no culpable, porque esa es la estadística del gobierno federal. Lo que decís, Raúl, Julio, y es muy importante lo que vos dijiste y acotaste en un caso que estamos ahorita planteando, Raúl, y es que el testigo, cuando le dan la palabra al testigo, el testigo admite haber falsificado un documento, el testigo admite haber falsificado unas cotizaciones, el testigo admite haber colaborado para ir a recoger dinero del Estado, y el testigo admite que se benefició de ese dinero y que todo ese dinero iba para su empresa. Y tan sorprendente es. Y no tiene requerimiento. Y no tiene requerimiento fiscal. Y no tiene criterio de oportunidad. Y usted me dice a mí, pero es que él participó en menor escala. No, totalmente, él es partícipe del delito en iguales condiciones. Es más, él es peor porque tiene que haber un criterio de oportunidad. Por eso es que la Maxi hizo, y no le hace nada. Por eso es que la Maxi hizo un anteproyecto de ley donde se presenta regula bien eso. Abogado, pero ¿sabe quién presenta requerimiento fiscal? La Maxi. Sí, pero es que se basan en estas dos páginas que se acaba de... No, señor, no, señor. En cambio, una ley completa de muchos artículos regula eso, evita la impunidad, pero sí reduce las penas y sobre todo delata a los grandotes, a los que están bien arriba, que son los autores intelectuales y los grandes beneficiarios, el pez gordo y el pez chiquito es ese que usted dice. Abogado, pero le voy a dar un ejemplo de lo que pasó en ese caso. Es como que venga yo y le pegue 3 tiros a una persona, o mande a Juan Pérez a pegarle 3 tiros a una persona, y el que lo mató declara en contra mío, y el que hizo la acción pero hay reducción, en una ley moderna hay reducción. Para ese ejemplo le ponemos también el ejemplo de los tetos. Ellos no son chiquitos. O sea, sí, no, pero eso es lo que pasó ahí. No cabe el ejemplo que usted da en esta ese ley sentido. Tiene que pasarse en el Congreso porque regula y evita abusos. Hay que conocer. Y protege y ayuda a que la gente colabore, a que caigan los grandes, pero cuando caen los grandes, en el futuro ya se delinque menos. Porque los grandes son los dueños, pues, ¿me entiendes? Yo estoy de acuerdo con usted en el hecho sí que hay que depurar el sistema, porque el que le roba al Estado, el que le roba un 5 al Estado, el que le roba, imagínese usted quién le hace más daño. Si un narcotraficante que mete droga o quien le roba 2 millones de lempiras a la 3 de mayo, por ejemplo.
¿Cómo es posible que usted me venga a decir que aquí compran aviones, que compran buques, que compran armamento cuando en el hospital no hay medicina, entonces, cuando en el Seguro Social no hay medicina? ¿Cómo me viene a decir que le prestaron 40 millones al centro ustedes cívico están en cuando no contra, hay medicina? ustedes están en contra de la ley de colocación eficaz. No, yo lo que están a estoy en favor. contra, yo lo que estoy en contra es de quién la va a aplicar. No, es que Porque se lo ocupa van a una aplicar- ley, se la van ocupa a aplicar la ley de la políticos. MAXI es una ley moderna basada en legislación suramericana y europea y existe en el mundo. Aquí no existe, pero Mira, existe en el abogado, mundo. Pero es que Mira, hay que poner abogado, yo le voy a- ejemplos yo le voy a decir tangibles. mi- Hay que mi poner opinión. ejemplos tangibles y que es lo que Yo le al diría final a de usted que usted cuentas... es una persona honrada, que es una persona con mucha trayectoria, no se mete en política. Correcto. Usted está bien donde está. A mí que me dijeran, Marlon, ¿quiere usted ser ministro de esto? Ni que me den lo que sea. Porque aquí ser político y ser funcionario público es sinónimo de corrupción. Y le voy a decir otra cosa. Hay gente que se las magnifica de pulca. Pero el agente, un agente fiscal, desde que a usted le dicen, aquí está su carro blindado, óigame bien, ya el hombre ya no paga carro y no paga gasolina. Ya después de que le dicen, mire, ve, le vamos a pagar hasta la luz, le vamos a dar una casa incautada, le vamos a tener usted pagarle el celular, la comida que usted va al restaurante, tráigame la factura. Hasta el fiscal es ¿Y sabe corrupto, por qué? pero él lo acepta. Él lo acepta y él sabe que está cometiendo una acción, pero según para todos los demás. Y en el esto, hombre es abogado pulcro. Tony, sí le diría que tal vez nos concentramos un poquito de los aparatos y que quiero decirle esto con franqueza. Como es. Primero que todo, le voy a decir algo que puedo meter las manos al fuego por Marlon y por Percy. No somos abogados pro impunidad en Honduras. Somos abogados porque a nuestros representados se les venza en juicio con un debido proceso justo, con las reglas adecuadas. El derecho a la defensa. Claro. Pero en condiciones adecuadas. Porque si usted me dice que voy a defender un juicio en una sede militar, desde ahí no estoy en un ambiente de imparcialidad. Número uno. Número dos, todos deben de pagar su responsabilidad en el delito que han cometido. Y a veces tenemos que saber que no todos los vientos que vienen del extranjero son correctos. Porque es lo que criticaban, y hoy todo el mundo critica a la Fiscalía General de la República, a través de su actual fiscal general, que es una figura unipersonal. Pero no quiero recordarle quiénes son los que dijeron hace como 2 años que se violentara el proceso para seleccionarlo y que lo apoyaban porque es el fiscal 5 estrellas. Entonces el asunto es, ¿y quiénes personas de índole político estaban apoyando eso, aún desde la oposición? Sí. Desde Correcto. la oposición. Excepto Salvador Narrala. Desde la oposición. Sí. Tengo mis dudas si lo hizo o no lo hizo. Completamente en Bueno, contra. vamos a chequear eso. Pero entonces, ¿cuál es el asunto? Que viene, y entonces el fenómeno es que si vamos a estar diciendo por réplica cosas que suceden en el contorno de la aplicación de justicia y no es igual para todos, mire, yo ante eso, primero que ser abogado, le voy a decir, y usted es abogado, y le voy a decir el decálogo de Couture. Si hay un conflicto entre el derecho y la justicia, pruébela por la justicia. Porque yo le voy a decir, sí, fui, y espero que don Pepe me permita decir esto, fui abogado de doña Roselena Bonilla y no voy a ver justo 58 años de reclusión por 8 delitos vistos de manera real, cuando el mismo tribunal al que todos los de sociedad civil defienden, porque son más y UFESIC, en el Colegio de Abogados 191 delitos a 1. Entonces el problema es que si se trata de corrupción, tengo una vista. Si se trata de el mismo tribunal, el mismo Colegio de Abogados, y el CNA, que se lo puedo decir, ese día con ese fallo del Colegio de Abogados, pusieron en vigencia previo el Código Penal del 10 de noviembre del 2019. Imagínese. Y la gente de sociedad civil no está criticando que ese tribunal de sentencia ya lo puso en vigencia previamente. Y entonces el asunto es, y los ve discutiendo un montón de cosas porque todo lo queremos politizar y no sentarnos con objetividad. Y lamentablemente le voy a decir una cuestión, así hay como fiscales de carrera. Mire, ahí el fiscal general de la República tiene un asesor que es un doctor en Derecho Penal, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que es un hombre de una pluma eficiente para sentarse a hablar qué es lo que conviene en este país. Y tienen fiscales de carrera competente, Marlon que es fiscal, fue fiscal, Percy que sabe lo que es lidiar con los fiscales, yo que soy el más viejo en este sistema, uno de los más viejos de los que estamos aquí en la mesa, en función de que estoy desde el 2002 con este código, le puedo decir que hay suficiente material
pero material para que todos los que hayan cometido un delito vayan parejos sin distinción alguna. Pero si usted me dice que voy a defender a una persona y voy a estar tranquilo que mi procesado está aquí, sentado enfrentando la justicia, y el testigo que está reconociendo ahí, como le dice Marlon, que falsifiqué, que recibí el dinero, que no tengo ninguna sanción, cuando hoy, 18 de octubre del 2019, en mi país, para que eso suceda solo pueden suceder dos cosas, señor Tony. Solo pueden suceder dos cosas. Una, que tenga un criterio de oportunidad, que significa que entonces, en audiencia inicial debe de estar presentado el criterio de oportunidad, que fue lo que hicimos en el juicio de Lloro, que se le preguntó, enséñeme el criterio de oportunidad para la señora vicealcaldesa. ¿Por qué? Porque sencillamente cometió 50 acciones iguales que la persona que yo defiendo de escasos recursos económicos. Pero ya está libre. Entonces, si usted me dice que yo, que no quiero que nadie quede impune, pero tampoco a quien me ha confiado su defensa, no voy a alegar que la están viendo con otros ojos distintos, dígame, ¿cómo quiere que yo entienda hoy que doña Rosa está purgando 58 años de prisión por 8 delitos y el mismo tribunal 2 semanas después se tira un semejante discurso que 191 delitos es uno delito continuado? Así fue, ¿va? Así es. Y quedan con 8 años, con una pena, habiendo sustraído de mi colegio de abogados, del suyo, 32 millones de lempiras. Y entonces ¿usted considera que esa es justicia justa? No. Entonces el problema es que como no la considero justa, no es que estoy a favor o en favor en contra de una ley de colaboración eficaz. Se ocupa una ley de colaboración eficaz, moderna, completa, que está sentada en el Congreso. Por eso es. Porque en base a estos artículos que mostramos en la televisión, ahí se presta para muchos abusos. Bien, conclusiones. Abogado Persilvir. Sí, bueno, esperando pues de que la resolución que se vierta en los próximos momentos, en los próximos días, sea ecuánime en el sentido pues de que las valoraciones que se puedan tomar por parte de ese jurado sean totalmente apegadas en cuanto a los hechos que se le fueron plasmados. Y le digo los hechos porque es un jurado que, como hemos ya reiterado, única y exclusivamente va a conocer y va a fallar sobre circunstancias de hecho, no sobre razones de derecho. En ese sentido y en ese orden de ideas, pues vemos, y hemos retomado también lo que hemos manifestado, en el orden de la historia, pues consideramos de que vendrá una sentencia condenatoria en contra del señor Tony Hernández. Posiblemente habrá alguna absolución, porque hay circunstancias que deben de venir en el sentido pues de que si se trastocó o no se trastocó el bien jurídico legalmente protegido para la población o la ciudadanía estadounidense. En ese sentido pues consideramos de que es un proceso al cual debe dársele la mayor credibilidad, y en ese sentido también determinar pues de que esa responsabilidad en su momento deberá de ser objeto de análisis en cuanto pues a las acciones concomitantes que puedan venir en perjuicio pues de personas que han sido involucradas en estos aconteceres. Gracias, abogado. Un gusto. Abogado Julio César Ramírez. Gracias, Raúl, por la invitación. El abogado Antonio, Marlon, Percy, ha sido un placer estar con ustedes acá compartiendo estas ideas. Obviamente este es un juicio del compatriota Juan Antonio Hernández que tiene repercusiones en nuestro país, pero igual va a pasar en su debido momento, y solo me despediría abogando porque la Corte Suprema de Justicia, porque el Ministerio Público, porque los órganos que dirigen nuestro país en materia de persecución penal tengamos la posibilidad de sentarnos a generar una impartición de justicia equitativa, igualitaria para todos los habitantes de la República. Así como se puso de moda el basta ya, voy a tener que decir que basta ya de tribunales en sedes militares, en lugares donde no hay libros de novedades que obviamente no nos están dando una buena transparencia. De acuerdo a la estadística, obviamente difícil el panorama que se le puede plantear al abogado Juan Antonio Hernández. Hoy se va a conocer en cualquier momento, y como los ánimos en la sociedad hondureña están encrispados a favor y en contra, obviamente habrán algunos que lo tomarán de acuerdo a cómo venga el fallo. Pero eso no significa que como hondureños debemos de construir una mejor patria. Es preocupante que el gobierno federal de los Estados Unidos, a través de su fiscal general, nos haya hecho una descripción de país como la hizo, y que obviamente no hagamos el alto de decir analicémonos, corrijámonos, manejémonos para adelante, y no estar más allá de solo el deseo de que caiga el poder del gobierno del Partido Nacional.
Así que sí voy a seguir abogando por una mejor Honduras y por leyes más justas y una impartición de justicia más justa en nuestro país. Gracias por la participación del abogado Julio César Ramírez. Don Tony García. Gracias, Raúl, y gracias a los panelistas por el debate tan civilizado y respetuoso entre colegas. Decir que el cargo más importante contra Tony Hernández es el cargo número 1, que es usar el Estado de Honduras, las altas estructuras de este país para el trasiego de la droga por el país. Se habló de movilización de helicópteros, uso de barcos, de la naval, se habló de escoltas militares de la policía para pasar la droga, se habló de contratos con el Estado para lavar dinero con los cachiros, de millones de lempiras, se habló de apagar y encender radares, y se habló de nombramientos a hermanos de los familiares de los cachiros. Entonces, aquí el cargo número 1 está muy ligado al Partido Nacional. Y también se habló de usar más de $1 millón para la campaña del Partido Nacional. Por lo tanto, tengamos presente que el juicio de hoy, o mejor dicho, el veredicto de hoy o en estos días, salpica e involucra al hermano presidente de facto de Tony Hernández, y como hondureños tenemos que tener eso muy presente y decidir si estamos de acuerdo que nos gobierne un Estado, un narcogobierno, un narcopartido, o si vamos a hacer algo y limpiar el país, porque yo creo que Honduras se merece algo mejor, instituciones fuertes, donde el fiscal trabaja y quien viola la ley va a la cárcel, leyes modernas, corrupción eficaz, y hay mucho por hacer, y como abogados yo creo que somos los primeros en dar la luz. No sabía lo que dijo el abogado César, que el juez aplicó una sentencia del Código Penal de noviembre, cuando no está en vigencia. Yo no sabía eso y no lo sabe mucha gente. Entonces, tenemos una obligación de dar un poquito de conciencia y luz a la población. Gracias nuevamente a todos. Gracias al abogado Tony García. Cerramos con el abogado Marlon Duarte. Bueno, Raúl, muchas gracias y a todos, y permitirme hacer un saludo a mi hija que me está viendo en este momento, está preocupada por un examen de física, pero le digo, princesa, vas a salir bien, yo sé que sos la mejor. Raúl, aquí van a pasar dos cosas. Jamás este juicio va a ser fallido, o sea, va a ser nulo. Aquí va a haber un veredicto, ya sea culpable o inocente, o parcialmente culpable, o parcialmente no culpable. Culpable, perdón. Entonces, esperamos esta resolución en los próximos días. Ellos están tomando su tiempo, y lógicamente la familia de él, porque no hay que olvidarse que Tony tiene familia, tiene una esperanza, tiene una madre, tiene hijos. Como dijo el propio presidente, esta situación no se la deseamos ni al peor enemigo. Sus hijos han de estar también angustiados, y esa es la parte humana que uno se pone en ese aspecto. Podrían decir, pero él debió pensar antes de hacer situaciones que nosotros no podemos dar un juicio de valor que ocurrieron porque no estábamos en ese momento. Y esperemos que en los próximos días, en las próximas horas, salgamos de esto para que ya quien tome el rumbo que tenga que tomar y las acciones que pueda tomar las personas o las instituciones de acuerdo a lo que más les conviene. Marlon, gracias. Gracias a todos. Estaremos transmitiendo lo que ocurra en ese juicio allá en Nueva York. Si hay sentencia, si lo condenan o si es declarado no culpable. Buenos días, que estén bien. Feliz viernes.